Padre, para que podamos estar atentos a lo que tú, Señor, traes en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir viendo el capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5. Y bueno, hace más de aproximadamente 3.500 años Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, o sea, los mandamientos que definen lo que es correcto y lo que no. Y hace aproximadamente, un poquito más de a lo mejor de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo también subió a una montaña diferente, en Galilea, y allí tomó a sus discípulos y empezó a enseñarles instrucciones de Dios. Dice que solo cuando aplicamos estas instrucciones a nuestra vida vamos a poder manifestar la gloria de Dios, cuando somos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Cuando nos comportamos de una manera correcta que agrade a Dios, hermanos. Muchas veces nosotros queremos agradar a medio mundo y a veces se nos olvida que al único que tenemos que agradar es a Dios. A esto es a lo que hemos sido llamados, a ser individuos que viven una vida ejemplar, una vida agradable a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a empezar con este capítulo 5, verso 1, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Ya es muy conocido por muchos. Adelante, hermano, por favor. 1 y 2, si me hace favor de leer. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, dice, el sermón del monte no fue pronunciado ante la multitud, sí iba dirigido a esa multitud, pero si vemos aquí, dice que nuestro Señor Jesucristo, después de ver esa multitud, subió al monte y vino a un lugar calmado sobre la montaña. Entonces él sube y viene a un lugar calmado. Y también nos dice algo bien importante. Y sus discípulos vinieron a él, y fue después de que sus discípulos se le acercaron que él empezó a compartir. Y les enseñaba diciendo el verso 3, ¿verdad? Ahorita lo leemos. Pero aquí hay algo bien importante. De hecho nos dice como título el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y esta palabra bienaventuranza se traduce como doblemente bendecido, gozoso, feliz. Se refiere a una vida de plenitud que satisface tus necesidades internas, espirituales, de todo tipo. Dice, una vida que refleja lo que un ser humano ha sido llamado a ser de parte de Dios. Así que esta palabra es muy importante porque refleja contentamiento, refleja paz interior, refleja seguridad, confianza. ¿En qué? Pues en nuestra relación con Dios. Y esa es la vida que Dios desea que cada uno de nosotros vivamos. Y se puede conseguir. ¿A través de qué? Pues de la obediencia a su palabra. De buscar siempre hacer su voluntad. Yo sé que no es fácil, hermano, ni estoy diciendo que esto vaya a ser fácil. Pero Él te va a ir ayudando conforme tú te vayas rindiendo y sometiendo a Él. Conforme tú le permitas al Espíritu Santo empezar esa transformación, Él va a hacer lo que es imposible para nosotros, va a ser posible para Él en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿quién me ayuda con el verso 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, dice que aquí hay que notar algo muy importante. Estas bienaventuranzas son promesas de parte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Que se van a cumplir en su plenitud. Bueno, la recompensa, dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, pero la recompensa es porque de ellos es el reino de los cielos. Son promesas que se van a estar cumpliendo de parte de Dios en nosotros. Dice, este término pobres también puede traducirse como afligidos o que están atribulados espiritualmente, porque, en otras palabras, ellos no están contentos ni complacidos con la condición espiritual del mundo. Creo que ahorita nos identificamos mucho, ¿verdad? ¿Cómo está espiritualmente el mundo? Nuestra nación, nuestro estado. Hay algo
que sabemos que no va conforme a la voluntad de Dios y nos afligimos y espiritualmente pues le pedimos a Dios, ¿verdad?, que Él intervenga, porque vemos, espiritualmente sentimos en nuestro espíritu que eso no es de parte de Dios. Entonces a esto se refiere, esto de bienaventurados los pobres de espíritu. Ellos entienden que hace falta un cambio y desean que ese cambio se realice. Y es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De los que tenemos conocimiento de Dios le decimos, Señor, solo tú puedes obrar. Hay muchas cosas que salen fuera de nuestras manos, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes estar obrando en cada situación, en cada condición. Entonces es a esto a lo que se refiere. El 4, hermanos, vamos a ver el verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en otras traducciones viene, tanto los que lloran lo mencionan como bienaventurados los que están de luto, porque ellos serán consolados. Dice que el luto aquí, obviamente, pues se refiere a la muerte, y la muerte está relacionada con el pecado. Esto lo debemos recordar siempre. Si escuchas muerte, pues va relacionada con pecado. Si escuchas pecado, pues va relacionada con la muerte. ¿Por qué? Pues porque la muerte, hermanos, es una consecuencia del pecado. La muerte vino por consecuencia del pecado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Esta bienaventuranza significa que la pena que se siente por los pecados o por el sufrimiento ajeno tiene un valor espiritual, ya que lleva un consuelo y a una sanación de parte de Dios. No sé si les ha pasado que luego Dios pone ese peso por personas, por situaciones, y nos sentimos con esa carga y estamos, Señor, nos pone a orar, a clamar, porque hay situaciones muy difíciles. De hecho, ahorita que tuvimos nuestra reunión, algo que nos hemos dado cuenta es que están siendo muy, pero muy dañados nuestros adolescentes, desde nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Hay situaciones, hermanos, que de verdad desgarran el alma. Yo platicando con mi hijo nos ha comentado de chiquitos que no llevan comida. No llevan comida, otros están sufriendo violencia, en el lugar donde deberían de tener pues un oasis, que es su casa, su misma familia los violenta, los agrede. Entonces son niños con un corazón lastimado y después van a ser adultos y cómo se van a comportar. Entonces es algo que lastima, que duele, que nuestros niños, nuestros adolescentes, ¿verdad?, nuestra juventud, pues esté sufriendo tantas cosas, el bullying. Entonces es algo que nosotros tenemos que estar clamando constantemente, estar pidiéndole a Dios. Si Dios pone algo en tu corazón, sobrecarga sobre algo, en serio, hermanos, hay que ser obedientes y doblar rodillas. Nosotros no vamos a poder hacer muchas cosas, pero Dios sí puede. Dios sí. El verso 5, hermanos, a ver a qué se refiere esa bienaventuranza. Bienaventurados los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras dice mansos. Dice, esta palabra manso tiene que ver con una persona que confía, que descansa y depende de Dios. Esas son las características de manso. Con el fin de vivir una vida justa y que le agrada a Dios. No vive haciendo su voluntad con el fin de obtener lo que desea. Entonces aquí, algo bien importante, ¿verdad? Dice, bienaventurados aquellos que son mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y la tierra aquí se refiere a una recompensa espiritual y eterna para los mansos. No a la posesión literal de bienes materiales, no a un pedazo de tierra. Esta herencia incluye la plenitud del reino de Dios, disfrutar de la paz y prosperidad que proviene al someterte a la voluntad de Dios. Vas a heredar, pues, el reino de Dios, a eso se refiere. Es un hogar eterno junto a Él y es una promesa que satisface abundantemente, es una herencia celestial, es una riqueza terrenal. Pero
¿Cuál es la característica, como les dije, de los mansos? Una persona que confía, que descansa y que depende en Dios. Eso es lo que podemos obtener, hermanos, si nosotros caminamos conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. El verso 6, por favor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos no tenemos hambre y sed de justicia, verdad? Muchos. Y dice aquí que la justicia como el reino de Dios son términos que van relacionados. El único juez justo pues es Dios, porque muchas veces nosotros queremos hacer justicia, pero pues no, Dios no nos llamó a ser jueces. Dios nos llamó a ser obedientes. Entonces estos dos términos siempre van relacionados, la justicia y el reino de Dios. ¿Dónde está el reino? Dice, donde está el reino hay justicia. Y cuando deseamos las cosas de Dios, podemos estar seguros de que vamos a ser saciados y heredaremos ese reino. Como lo dijo en el versículo anterior. Entonces, ¿tienes deseos de justicia? Pues hay que vivir con Dios, porque Él es el juez justo. Como estábamos orando semanas atrás sobre estas marchas, ¿verdad? Que piden justicia, que piden... Y algo bien importante que vamos a ir viendo, no quiere decir que todo eso esté mal. A lo mejor puedes alzar tu voz sobre algo que no te agrada. El problema pues es que ya se vuelva violento, ¿verdad? Que ya se transgiverse. Pero pues a lo mejor nosotros estamos seguros de quién nos escucha, a quién tenemos que ir, con quién tenemos que ir a doblar rodillas para que cambie la situación. Y créanme que Él va a ser muchísimo mejor que cualquiera de nosotros. Porque al final de cuentas, pues aquí no sé si se han dado cuenta, pero estas bienaventuranzas que llevamos, cada una nos está pidiendo que hagamos su voluntad. Que si nosotros queremos obtener estas recompensas, tenemos que hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Si no la conoces, pues está en la palabra de Dios. La voluntad de Dios está en su palabra. ¿Cómo la vas a conocer? Pues metiéndote a la palabra. Y algo bien importante, hermanos, no solamente es conocerla, es aplicarla. La palabra se debe aplicar a cada uno de nosotros para que tome un efecto. Porque si no, solamente se va a quedar en conocimiento y no va a haber ese cambio. Entonces, algo que el Espíritu Santo te revele, que te dé ese discernimiento, pues empieza a aplicar. Y Él va a empezar a obrar en cada uno de nosotros. La 7, por favor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, dice que una de las cosas que se manifiestan una y otra vez en este pasaje, pues es la gracia de Dios, su misericordia y su amor inagotable. Y Dios es misericordioso, grandemente. Cuando hablamos de la misericordia, en hebreo se usa una palabra que se llama rakamim, no sé si lo pronuncia así, pero es rakamim. Y es una palabra en plural para misericordia. Y esta palabra habla de misericordia en abundancia. Ustedes saben que Dios no está callado. Cuando te va a dar algo, te lo va a dar hasta que rebose. Entonces, cuando se trata de dar misericordia, Dios va a dar en abundancia. Cuando nos brinda misericordia, lo hace de una manera abundante, que va a suplir todas tus necesidades. Y no solamente va a suplir necesidades, si necesitas restauración, Él te va a dar una restauración. Y hace que las cosas vuelvan a ser como Dios las planeó, conforme a su intención original. Él te sana, Él te restaura, Él te hace nuevo. Vamos a 2 Corintios 5:17, que nos dice ahí, hermanos. Entonces, este término es de misericordia en plural. Y aquí vemos cómo Dios te va a dar a manos llenas. Y no, por eso Dios es completo. Si nosotros vamos y le pedimos alguna situación en específica, Él ve el todo. Por eso Él es un Dios de orden y empieza a arreglar las cosas. Y después vemos y nos deja con el ojo cuadrado, porque no solamente arregló lo que pedimos, ¿verdad? Se fue a un todo, en general. Entonces, 2 Corintios 5:17, si alguien le da lectura, por favor. De modo
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quieres ser esa nueva criatura? Pues es a través de la obediencia a Dios, de permitirle su mover en tu Santo Espíritu. Ahora, cuando hablamos de misericordia en singular, se usa la palabra hebrea Rachel, que significa vientre. Hacia el vientre de la mujer. Dice que el vientre es algo muy poderoso porque detecta el nivel de bienestar del bebé. Dice que el vientre se comunica con el cerebro de la mamá cuando está embarazada, con el fin de hacer ajustes para que el bebé pueda estar en la mejor condición. Entonces dice, cualquiera que sea la necesidad del bebé, se va a satisfacer porque el vientre lo va a detectar y le va a dar esa señal al cerebro. Por ejemplo, si el bebé sintiera frío en el vientre envía una señal al cerebro y todo el calor de la mamá se dirige hacia el vientre con el fin de cuidar y mantener cálido al bebé. Este es un ejemplo. Como la misericordia siempre hace lo que es mejor para la persona. Y así es Dios. Estamos así como en ese vientre cuando está el bebé, así Él está cuidando de nosotros, que todas las cosas estén para nuestro favor. Lo que necesitamos, Él lo suple, ¿sí? La misericordia permite que haya una restauración de vuelta a la voluntad de Dios, al plan de Dios. Y esta es una declaración poderosa, hermanos. Dice, bienaventurados aquellos que son misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si tú eres misericordioso, si tienes ese amor, pues Dios va a regresar eso. Dice que cuando hacemos a otros lo que quisiéramos que hicieran con nosotros, Dios lo nota y responde de la misma manera. Por eso bien difícil, ya después se verá, cuando tú también juzgas. Porque dice ahí la palabra que con la vara que mides vas a ser medido. Entonces, lo bueno Dios lo premia y lo malo pues tiene una consecuencia. Y eso ya está ahí en la palabra. El verso 8, regresando a Mateo 5, hermanos. Entonces es maravilloso. Yo cuando leí esto, pues digo, Dios es maravilloso, es el único que te puede tener así en ese cuidado, ¿verdad? Como decía la hermana Alicia hace rato, de ese salmo, que es escudo alrededor nuestro, que siempre está al cuidado de nosotros. Adelante, hermanos, el que tenga el 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos nuevamente, vamos al número 6, del 24 al 26. Esto es lo que cantábamos hace rato. La oración sacerdotal. Bendición. Número 6, versos del 24 al 26, por favor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es un hermoso pasaje, ¿verdad? ¿Cuál dijo, hermana? Número 6, del 24 al 26. ¿De allí mismo de Mateo? De números, hermano. De Mateo. Sí, vamos al libro de números. Bueno, dice que aquí encontramos esa expresión, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y ese hecho de resplandecer el rostro, ese encuentro cara a cara en el que Dios te ve, se refiere, hermanos, totalmente a una bendición de parte de Dios. Y esto es lo que la Escritura dice: tener un corazón limpio es el camino para experimentar una vida de bendición. Si se acuerdan cuando subió Moisés al monte Sinaí, cuando regresa, ¿cómo estaba su rostro? ¿Sí se acuerdan? Que hasta les lastimaba. Y es eso, es esa parte que dice aquí en el 8. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tienes un limpio corazón, tu rostro, dice aquí, resplandecerá, porque Dios está ahí. Eso es algo bien, pero bien hermoso. ¿Sí? Y todo eso va a traer una bendición a tu vida, de veras que no, yo creo que ni nos imaginamos, hermano, porque si viéramos la importancia que tiene el obedecer, el hacer la voluntad,
los únicos beneficiados vamos a ser nosotros. Yo les decía a las mujeres el jueves, es un ganar, ganar. Con Dios es un ganar, ganar. Siempre. Ajá. Obviamente no es como los que te predican y te dicen, ay, vas a hacerlo y vas a tener riqueza y todo te ve bien. No. Él dijo, prometió que ya tendríamos aflicción, ¿verdad? Pero dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Ajá, entonces yo voy a estar con ustedes y así como yo vencí, ustedes van a vencer. Bueno, regresando a Mateo, el verso 9, por favor, ¿qué dice? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí nos habla de los pacificadores. Dice, la paz está relacionada también con la voluntad de Dios y Dios ha estado hablando mucho, mucho sobre su voluntad. Así que los pacificadores son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. No hay paz fuera de la voluntad de Dios, hermanos, y eso es algo que tenemos que recordar. Si tú no estás conforme a la voluntad de Dios, no vas a experimentar esa paz. A lo mejor probaditas, pero pues después va a venir otra vez fuerte. Entonces, tú quieres experimentar esa paz, como dice, no, es la paz que no la da como la da el mundo, pues estate conforme a la voluntad de Dios. Y esta es una verdad importante que la mayoría de la gente del mundo ignora. Si ustedes han visto, pues hay políticos, hay presidentes, reyes y mucha gente que con sinceridad quieren la paz mundial, ¿verdad? Hay mucha gente que promueve la paz mundial, mucha gente con discursos, hay un premio Nobel a la paz, ¿verdad? Pero hay algo bien importante, esa paz nunca será establecida, ni conocida, ni experimentada, a menos que nos sometamos todos a la voluntad de Dios. Y el mundo, pues desgraciadamente hay mucha gente que no se somete a la voluntad de Dios. Desean una paz, pero haciendo su voluntad. Entonces, si tú quieres ser de estos pacificadores, de estos que habla en el verso 9, pues tienes que caminar haciendo la voluntad de Dios, para que puedas experimentar esa paz. Cuando ignoramos la voluntad de Dios o cuando dejamos de lado sus mandamientos, ignorando su verdad, no podremos tener paz. Y debemos entender que los pacificadores son personas comprometidas en obedecer a Dios. Y es maravilloso que seamos hijos de Dios. El término hijo está relacionado con siervo. Dice, solo cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios es que realmente estaremos sirviendo a Dios. Un hijo de Dios le sirve. Ahí la palabra nos dice que somos hijos, ¿verdad? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero no nada más se debe de quedar ahí, hermanos. Tienes que ser un servidor de Él. Las personas pueden ser hacedoras de buenas obras, pueden enfocar toda su energía a procurar la justicia social y toda clase de causas que el mundo promueve. Y esto no quiere decir que esté mal, hermanos. Está mal enfocado. Ese es el problema. Dice, la clave aquí es, si no estás arraigado y fundamentado en hacer la voluntad de Dios, pues todas estas buenas obras, pues a lo mejor ni siquiera son agradables delante de Dios. No sabes realmente los fines que están llevando, ¿verdad? Yo, por ejemplo, algo que no me pareció, y que yo estaba, pues sí, en desacuerdo fue, no sé si supieron de la noticia que se trajeron varios niños de Gaza a México. Y yo digo, ¿dónde están esos niños? Y yo no digo, ¿verdad?, que esté mal que ayudemos, pero hay mucho niño aquí que necesita ayuda, que necesita comida, que necesita estar en un lugar donde le brinde seguridad, donde puedan crecer bien. Entonces yo no digo que esté mal, pero arregla tus problemas primero y luego ve, y si puedes aportar, pues aporta. A ver, yo no sé dónde están esos niños. Desgraciadamente se dicen muchas cosas, yo no sé qué tan cierto sea, ¿verdad? También cuando estalló la guerra en Ucrania, pues mucha gente había hecho varios campamentos con ucranianos, con mamás, con niños. Yo vi una noticia que los desalojaron, pero ¿dónde está esa gente, hermanos? ¿Dónde está? Entonces no es el hecho de hacer buenas obras. Por eso dice, bueno, ¿qué fundamento o con qué
línea lo estás haciendo. Por eso es importante que si eres pacificador, pues vas a hacer la voluntad de Dios y te vas a regir conforme a lo que Dios te está pidiendo. ¿Para qué? Pues para que haya fruto y haya la promesa, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces las personas se convertirán en un hijo de Dios, es decir, en su siervo, cuando viva comprometido en hacer su voluntad. Vamos a leer rápidamente, hermanos. Vamos a Juan, capítulo 1. Vamos a leer verso del 10 al 12. Capítulo 1 del 10 al 12, ¿verdad? Adelante. Juan 1, 10 y 12. Del En 10 al el 12. mundo estaba y el mundo fue por él, y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hijo, pues ya vimos que es un sinónimo de siervo, de sirviente. De estar haciendo la voluntad. Vamos a Hebreos 12, hermanos. Entonces, ¿qué? Perdón, es Hebreos 12, vamos a leer del 1 al 8, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eras reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todas han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, aquí nos habla sobre que sí, somos hijos, pero pues Dios nos disciplina. Entonces, a ver, regresamos por favor a Mateo, hermanos, y el verso 10. 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues esto ya tiene tiempo, ¿verdad? Que se está viviendo persecución. Como nos decía nuestra hermana Lore, que oráramos por nuestros hermanos en África. Nos mandó después otro en Oaxaca. Entonces a nivel mundial se está viviendo persecución, hermanos. Dice, existe una relación entre la justicia y nuevamente el reino de Dios. Dice, el mundo determina pues lo que es justo aparentemente, lo que es aceptable, pero lo están haciendo mal, porque es a través nuevamente de lo que dice la palabra, de lo que Dios ya dijo explícito, que podemos entender lo que realmente es justo. Porque si nos hemos dado cuenta, Dios no ve las cosas como las ve el mundo. Lo que el mundo hace no necesariamente le agrada a Dios. Entonces, tú quieres vivir en justicia o ser justo, pues tienes que ir a la palabra y ahí pedirle al Espíritu Santo que te revele la justicia.
lo que Dios realmente ve como justo. Dice, si alguien está interesado en el reino de Dios, estará siempre buscando la justicia y entenderá que esta justicia está fundamentada nuevamente en hacer la voluntad de Dios. Dice, todas estas bienaventuranzas no solo nos dicen lo que vamos a recibir, sino que al explorar cada una nos enseña también cómo debemos comportarnos. Es una parte de qué debemos estar haciendo como hijos de Dios. Cómo debemos afrontar la vida. Y si no afrontamos la vida de esta manera o no tomamos en cuenta estas bienaventuranzas, entonces pues no seremos personas que estén caminando en comunión con Dios, hermano. A lo mejor dice sí, pero pues le estás queriendo, porque ni siquiera le vas a poder hacer manita de puerco, ¿no? Porque Él ya dispuso, Él ya dejó, en su palabra las cosas. Él ya, como vimos en Deuteronomio 28, ¿quieres la bendición? Haz esto. ¿Quieres la maldición? Haz esto. Así es. O sea, no se puede estar torciendo la palabra. No se puede estar poniendo a conveniencia. Y era lo que también les decía. A veces queremos que Dios se adapte a nuestros gustos, a nuestros deseos. Y eso no va a pasar. Lo que Él desea es que nosotros nos adaptemos a su voluntad y seamos obedientes. Entonces, ¿quieres tener una experiencia diaria con Dios? ¿Ver su mover y su provisión en tu vida? Pues entonces empieza a vivir conforme lo que Él dice, y lo que Él plasma en su palabra. Verso 11, por favor. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepa que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Así dice mi versión. Ok. Bueno, el 11, también en otra versión dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, bienaventurados son ustedes cada vez que se levanten rivales, es decir, cuando el mundo venga en su contra y los persiga y digan toda palabra maligna, mintiendo por causa de nuestro Señor Jesucristo, por nuestra fe en Él. Aquí nos declara que quienes están comprometidos en obedecer la palabra de Dios, los verdaderos pacificadores, como vimos, los que están buscando la justicia y luchando por ella, o aquellos que quieren vivir de acuerdo a la verdad de Dios, serán perseguidos, hermanos. O van a ser vituperados, o van a ser incriminados. Entonces no nos debe de extrañar. Y la gente hablará en su contra, y la base para lo que dirán estos individuos, pues será todo una mentira. Aquí lo dice al final del día. Hablarán mintiendo. Siempre va a ser mentira. Y siempre que la palabra mentira aparece, pues debemos saber que ese olor a azufre viene de el diablo, porque él es padre de mentira. Entonces él siempre va a estar, es nuestro adversario. Él siempre va a querer venir con adversidades, para desanimarte, para desenfocarte de lo que Dios tiene. Bueno, el diablo odia la justicia, hermanos, odia la paz y odia todas estas bienaventuranzas que el Señor Jesucristo habló, porque su carácter se opone a la voluntad de Dios, porque van en contra completamente. Él alimenta tu carne, pero tu espíritu solamente Dios. Y Él se moverá en contra de aquellos que sirven a Dios. Es un enemigo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres cumplir con lo que a Él le agrada? Pues que no te quepa de extraño que va a venir oposición, ¿verdad? De parte del enemigo, pero algo bien importante es que Él ya está vencido. Y nuestro Señor Jesucristo lo puso bajo nuestros pies. Y no tiene ningún valor o derecho más del que tú le das. Si tú le abres la puerta, pues él es un legalista y se va a ir hasta la cocina. Entonces, ¿quiénes le van a dar poder? Pues nosotros, hermanos. Pero así como nosotros le dimos, si nosotros identificamos o por medio de Dios nos da
cierta revelación de puertas abiertas en nuestra vida, pues pedirle a Dios que las cierre. Ajá, y todo lo que Dios cierra nadie lo puede abrir, y lo que Dios abre nadie lo puede cerrar. Ajá, entonces hay que ir con Él, hay solución. ¿Sí? Dice, esto será frecuente, experimentaremos estas cosas durante nuestro caminar con Dios y es algo que debemos esperar. Cuando vivo una vida que agrada a Dios haciendo su voluntad, debo esperar pues hostilidad, tal vez persecución, y muchas cosas más. Dice, en los últimos días el mundo se volverá más y más inmoral, impío y perverso. Las cosas no van a mejorar. Las cosas van a ir de mal en peor. Vamos a qué dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Creo que hoy más que nunca se está viviendo esto, ¿verdad? Y ellos buscarán justificar, eso buscará justificar lo que el mundo promoverá, que es perseguir a las personas que están comprometidas en hacer la voluntad. Ajá, porque a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno, malo. Por eso persiguen, por eso mienten, ajá, y hay toda esta clase de situaciones. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esto? ¿Debemos tener miedo? ¿Debemos preocuparnos, enojarnos, deprimirnos? ¿Ustedes qué piensan, hermano? ¿Debemos hacer eso? Pues no, definitivamente no. Vamos a Romanos 5:20 y si alguien más me ayuda con Juan 6:33. Romanos, ¿qué? 5:20. Como les vuelvo a repetir, lo único que Dios necesita en cada uno de nosotros es aceptar que lo necesitamos, reconocer que sin Él pues no vamos a hacer nada, y la misma palabra dice, separados de Él nada podéis hacer, y permitirle y pedirle que nos destape esos oídos, tanto físicos como espirituales, para escuchar la voz del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, porque Él nos va a guiar por esos caminos de rectitud, de justicia. ¿Qué dice entonces Romanos 5:20, hermanos? La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahorita el pecado, lo que nos dice es que va a seguir abundando, ¿verdad? Pero sobre de él va a sobreabundar la gracia, ese regalo inmerecido. Ajá. Juan 6:33, ¿qué dice? Mas hoy he dicho, y aunque me habéis visto, no creéis. Sí, es este. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pues quién sabe qué pasó. ¿No? ¿Perdón? 6:33 según yo, pero yo creo que 33, perdón, hermano, me disculpe. 6:33. Entonces, Sí, ¿va? porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y la vida del mundo. Así que había dicho 36 y 10, Ah, ok. 36. Pues tampoco es, pero quién sabe. Perdón. ¿Quién sabe por qué? Es palabra. Pero bueno, vamos con el 12, hermanos. Mateo 5:12, perdón. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, entonces aquí claramente vemos que cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Él dice que es correcto y cuando nos conducimos de acuerdo a su palabra, vamos a esperar, pues, la hostilidad, puede ser persecución, difamación, muchas cosas, hermanos. Específicamente, pues por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso nos hizo hijos de Dios, como leímos en Juan, ¿verdad? 1:10, pero también va a traer cierto recelo y oposición. Entonces al atravesar esto no debemos sorprendernos. Este pasaje nos menciona
que nos regocijemos y alegremos si estamos pasando por esto, porque el Señor Jesucristo se enfrentó a todo esto. Y Él quiere que tengamos aliento, porque dice aparte que grande es el galardón en los cielos. Vamos a recibir gran galardón. Entonces, también dice aquí, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores también caminaban en la verdad de Dios, de un modo que produjo un galardón en el reino de los cielos. Y Dios nos revela hoy que debemos caminar de esa misma manera, haciendo su voluntad. Como dice ese dicho, no somos moneditas de oro, le vamos a caer bien a todos. Pero mientras estés caminando conforme a la voluntad de Dios, eso te va a traer paz. Dice, vivamos una vida que agrade a Dios. Esto se logrará rindiéndote a Dios, morir a esa humanidad caída que apetece todo lo contrario a que Dios nos pide, permitiendo al Espíritu Santo que nos transforme a esas nuevas criaturas en Cristo Jesús y olvidando y soltando el pasado, perdonando. No solo es creer en Dios, es creerle. Entonces todo esto está, les voy a dar unos textos, está en Santiago 4:7, Gálatas 2:20, por si lo quieren anotar, ¿no? Si no, lo voy a pasar de todos modos, se los voy a subir al ratito en el WhatsApp, para que tengan ya todo esto. La de 2 de Corintios 5:17 que la leímos, donde somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. De todos modos, el video queda mañana. Lucas 1:37 y Lucas 18:27, donde dice que para nuestro Dios nada es imposible. Y bueno, hermanos, pues este fue el estudio, espero que sea de bendición. Pues ánimo, mis valientes, a seguir haciendo su voluntad. Muchas gracias. Que se quede, que se quede. Sí. Vamos a orar. Bienaventurado es doblemente bendecido. Y algo que tenemos que recordar es que Dios quiere que nos vaya bien. Nos cuesta trabajo. Hay veces que decimos, es que me he salido mal porque no he sido muy bueno. Pero esta es pues un bagaje que tenemos, un trasfondo que tenemos de haz lo bueno, pórtate bien para lograr el cielo. Y tú lo ves en películas, en caricaturas, en un diario vivir. Si tú platicas con alguien, oye, ¿cómo vas al cielo? ¿Qué es lo que la gente común te va a decir? Haz buenas obras, no hagas el mal. Pero nosotros sabemos que nuestra ciudadanía eterna depende del arrepentimiento de nuestras vidas, de confesar a Jesús como nuestro Señor, de creer en Él, ¿sí? Y a veces nos cuesta, seguimos arrastrando esto, es que tengo que portarme bien y si no me porté bien me va a ir mal. Bueno, hay ciertas consecuencias de nuestro pecado, eso es un hecho. Bien decía Domingo hace un momento. Pero a mí me encantan las bienaventuranzas porque te das cuenta que Dios nos quiere bendecir aún más allá de lo que tú y yo a veces entendemos o dimensionamos. Dios quiere que nos vaya bien. ¿Quiere decir que nos va a ir bien en todo? No necesariamente. Porque muchas veces tú y yo somos torpes y limitamos lo que Dios quiere hacer. Pero aún así Dios sigue siendo bueno. Y cuando tú ves en las bienaventuranzas que simplemente hay dice las leyes de la física que a toda acción corresponde una reacción. Y las bienaventuranzas es un principio similar. En aquello que está establecido en la palabra, va a traer un resultado, una consecuencia positiva en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás para que cerremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser mansos de espíritu, nos llamas a ser pacificadores, Señor.
Padre, nos llamas a ser como tú eres. Señor, perdónanos porque cuántas veces somos lo que queremos ser. Somos nuestro orgullo, somos nuestra carne, somos nuestro enojo, somos nuestra falta de perdón. Señor, pero en esta mañana te pedimos que la mente de Cristo, Señor, sea en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes también. Que actuemos como hijos de Dios. Que actuemos en consecuencia de tener vida eterna. Señor, perdónanos cuando hemos sido egoístas, cuando nos hemos conformado, porque sabemos que somos salvos. Señor, pero vivimos alejados de ti. Señor, y también vimos que Dios al que ama castiga, corrige. Señor, perdónanos, Señor, si alguien ha sido paciente con nosotros, ha sido tú, Señor. Padre, tú tratas en nuestros corazones como necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que seamos obedientes en tiempo, Señor, que obedezcamos como queremos de nuestros hijos a la primera. Señor, pero si no es así, Señor, también tú aplicas disciplina, corrección a nuestras vidas. Y algunas veces ahí es donde reclamamos y nos enojamos, porque solamente queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a vivir como Cristo vivió. Señor, en cada uno de nuestros corazones trabaja como tú quieras hacerlo, Señor. Si es necesaria la disciplina, tú lo seguirás haciendo. Señor, pero queremos ser obedientes. Señor, borrón y cuenta nueva. Señor, es un buen momento para ponernos a cuentas contigo. Bendigo a cada familia aquí representada, Señor, que tengamos un buen domingo. Guárdanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.